Desde hace ya algún tiempo se rumorea que las películas de Chucky el muñeco asesino se basan en gran parte a este muñeco, que actualmente tiene más de 100 años. A primera vista es solamente un muñeco de trapo que representa en tamaño real a un pequeño niño marinero que viste de blanco y que lleva un osito bajo el brazo. Sus ojos son pequeños e inexpresivos, carentes del realismo que usualmente se ve en las muñecas embrujadas. Sin embargo, algo habita en él, y eso ha hecho que su presencia siembre el terror en cada inocente familia que ha tenido el infortunio de poseerlo, pues nunca faltó quien afirmara que se movía, que estaba vivo. Damas y caballeros, en esta nueva entrega de Leyendas Urbanas veremos a el muñeco Robert. El muñeco Robert tuvo como primer propietario al talentoso artista y escritor de Case West, Robert Eugene Otto, quien lo recibió de manos de un sirviente nativo de las Bahamas y versado en el vudú y la magia negra. Esto ocurrió en el año 1906, cuando Otto tenía apenas 6 años de edad. Según los rumores, la familia de Otto maltrataba a una pequeña niña sirvienta emparentada con el sirviente que sabía vudú, de modo que el muñeco Robert fue una venganza disfrazada de regalo, pues supuestamente estaba embrujado, y hasta se dice contenía cabello real del propio Otto. Pese al supuesto hechizo, el muñeco tenía un aspecto amable y pronto se consiguió el cariño del joven dueño, quien lo llamó como su primer nombre, y según cuentan, lo llevaba casi siempre con él. Esta amistad llegó a tanto que los padres de Otto, a quien llamaban Robert, pues era su primer nombre, le pusieron al juguete el muñeco Robert, a fin de evitar confusiones con su hijo. Los padres de Otto señalaron que a menudo lo oían hablar con su muñeco, y pronto comenzaron a escuchar que éste le respondía en las conversaciones. Inicialmente creyeron que era Otto quien estaba simplemente cambiando su voz, pero cuando los vecinos dijeron haber visto al muñeco moviéndose solo desde una ventana a otra, cuando no había nadie en la casa, llegaron a sospechar que el muñeco estaba vivo. El muñeco no se apartaba de Otto, inclusive tenía su propio lugar en la mesa familiar. Sin embargo, a pesar del cariño que Otto tenía por su muñeco, los poderes de este se volvían más intensos y más diabólicos. Así, la familia de Otto reportó que a veces el muñeco emitía una risita aterradora, que se movía cuando no había nadie cerca y que en algunas ocasiones en medio de la noche escuchaban gritar a Otto, y cuando entraban a su cuarto encontraban los muebles volteados y a Otto asustado en la cama junto a Robert, diciendo que éste había causado todo el desorden. La familia de Otto y sus vecinos no eran las únicas personas que presenciaban las extrañezas del muñeco, pues varios invitados juraron que al mirar a Robert el muñeco había cambiado de expresión e incluso parpadeado. De hecho, algunos huéspedes terminaron por finalizar su visita únicamente porque el muñeco los había asustado. Esto también se dio con trabajadores, como un fontanero que salió corriendo después de ver al muñeco Robert. Volvió a trabajar, volvió a mirarlo y se dio con que éste le hacía una mueca burlona y malvada. Los años pasaron y Otto creció. Robert fue olvidado en el ático de la casa familiar. Más tarde, cuando Otto perdió a sus padres, él y su esposa heredaron la casa, y cuando estaban instalándose, encontraron a Robert el muñeco en el ático de la misma. Apenas encontrado, la esposa de Otto se quejó de haberlo visto cambiar de expresión, y le pidió a su marido que lo encerrase bajo llave, pero Otto se negó, y dijo que el muñeco había de tener su propia habitación, desde la cual pudiese ver la calle. Quizás la decisión anterior se basaba en el miedo, pues hay que recordar que solo Otto conversó con el muñeco Robert. Sin embargo, el muñeco siguió produciendo fenómenos paranormales y finalmente Otto se hartó. Fue allí donde lo encerró en el ático. Pero incluso así, el muñeco continuó causando hechos atemorizantes al punto de que algunos huéspedes afirmaban escuchar pasos y movimientos en el ático e incluso risas demoníacas. Cosas estas que tomaban más fuerza con el testimonio de personas desconocidas que timbraban para informar que habían visto al muñeco moverse en la torre del ático. Posteriormente, el rumor del muñeco maldito corrió y los niños que pasaban por ahí cuando iban o regresaban de la escuela terminaron por adoptar el hábito de pasar por la calle que no daba a la casa de Otto, ya que contaban que el muñeco le hacía gestos burlones. Por su parte, Otto decía que a veces el muñeco aparecía en la mecedora de la planta baja,
que su esposa no lo había puesto ahí. Lo subía de nuevo al ático y después volvía a encontrarlo de nuevo en la mecedora, habiendo estado atento de que nadie lo sacase del ático. En el año 1974, Otto fallece, y su esposa Ann, guiada por una mezcla de respeto y temor, no quemó al muñeco Robert, sino que lo metió en un baúl con llave dentro del ático de la casa, que para aquel entonces se conocía como la casa del artista gracias a la fama del difunto Otto. Tiempo después, una familia se muda a la casa del artista, y cuando descubrieron al muñeco Robert, la niña pequeña, que en aquel entonces tenía tan solo 10 años, quedó fascinada con el muñeco. Le tomó cariño, queriéndolo conservar, y otra vez la historia del lobo disfrazado de piel de cordero se repitió. Primero, la niñita informó que sin explicación alguna, las muñecas que estaban cerca del muñeco Robert aparecían decapitadas. ¿Sería Robert? Sí, y eso lo sabrían después, porque sus padres la empezaron a escuchar gritar de noche, ya que Robert se movía por la habitación y a veces intentaba atacarla. Los padres de la niña sabían que algo pasaba, aunque la versión del muñeco viviente no acababa de convencerlos. Sin embargo, encerraron a Robert en el ático después de que encontraron al perro de la familia fuertemente atado con cable en la sala de estar. Los años pasaron y la pequeña hija, ya convertida en una mujer adulta, continuaba afirmando que Robert estaba vivo y era malvado, una fama imperecedera. Actualmente la casa del artista es una panadería bastante popular donde se venden desayunos y tours de fantasmas por la ciudad. De hecho, la fama de Robert fue tal que Discovery Channel filmó un episodio dedicado a él en la famosa casa. En cuanto al muñeco Robert, actualmente se encuentra en el Museo Martello. Aunque ocasionalmente sale para ser grabado, casi siempre permanece en su caja sellada de plástico y aún sigue asustando gente, ya que muchos miembros del personal del museo han reportado cosas inusuales. Un ejemplo fantástico es el caso de un hombre que se encargaba de abrir y cerrar el museo. Cuenta que una vez dejó cerrado todo y las luces apagadas, pero al día siguiente que abrió el museo encontró que todas las luces estaban encendidas, que Robert estaba en una posición diferente dentro de su caja y que sus pies tenían polvo fresco, como si hubiese caminado por el museo. Adicionalmente, los visitantes del museo también han reportado cosas raras como golpecitos en el cristal o parpadeos del muñeco. De hecho, tal es su reputación de maldito que se rumorea que nadie debe fotografiar a Robert sin su permiso. Hay que pedírselo, y si Robert mueve la cabeza ligeramente hacia abajo, entonces se lo fotografía, pues en caso contrario lanzará una maldición sobre el osado y su familia. Bien se ve que la gente continúa temiéndole a Robert, y la mayor muestra de esto son las numerosas cartas que cubren la pared del museo, solicitando que Robert sea exorcizado para que deje de estar maldito. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook y mi Instagram estarán en la descripción del video. Agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré y en Instagram estoy actualizando todo el contenido de mi canal. Nos estaremos viendo en una próxima entrega. Mi nombre es Don T y les deseo muy buenas noches.